El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyenlos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hoy es difícil despedir el sol porque está bien nublado, ha llovido, sigue lloviendo, y eso está muy bien porque las lluvias, por más daño que hagan, pagan esos daños. Porque imagínense, señores, sin agua, la desesperación que es esta. Así que saludamos esa lluvia que es beneficiosa para el país. Eso es lo más importante. En América Latina, tengo este tema porque siempre me atraen estos temas de estos dictadorzuelos de izquierda y de mucha gente que todavía usted lo oye hablando y diciendo, insultando gente y hablando como patriarca de las revoluciones y de las reivindicaciones y de los defensores de la dignidad nacional. Bueno, y usted oye voces y, como se dice, le dan insultos a gente decente, porque hay que decir eso, a gente decente políticamente hablando, de gente que ha tenido comportamiento decente. Y yo me voy a referir más luego a una personalidad dominicana que he oído como, después de unas expresiones, como se les señala aquí, cosas que son impublicables prácticamente. Pero me quiero referir en este caso a lo que pasó en la CELAC, una reunión de esa comisión latinoamericana y del Caribe, de estos estados
que uno, si fueran todos de ambiente democrático, usted dice, bueno, está bien que haya un organismo que pueda reunir a las principales naciones de la América Latina y el Caribe, porque la OEA está muy desacreditada y qué sé yo. Pero yo pregunto, ¿para qué salir de la OEA para caer en una institución que se llama CELAC, donde se alaba, se premia a los dictadores y a los delincuentes que son dictadores? Imagínense ustedes, porque el caso de Nicaragua, Venezuela, Cuba, estos casos que por fortuna fueron denunciados por Uruguay y Paraguay y por lo menos reivindican la democracia, por mala que sean nuestras democracias latinoamericanas, pero reivindican a países que estamos aquí luchando porque los métodos democráticos se mantengan y se sostengan y se fortalezcan, porque nosotros en República Dominicana somos distintos a Cuba y a todos esos países, y Nicaragua, e incluso países que vivieron dictaduras en los años 70 en Sudamérica. Y nosotros tenemos nuestra democracia con sus imperfecciones, la tenemos ahí. Y hasta ahora no nos ha ido mal desde el punto de vista de la libertad y del desarrollo de los seres humanos que habitamos en esta media isla. Porque hay libertad, no solamente libertad de expresión, hay libertad de culto, libertad económica. Usted puede invertir y trabajar y hacer y nadie le prohíbe eso. Respeto a la propiedad privada y todas estas cosas. Entonces, hay un escritor que fue tomado como una suerte de guía de la dignidad, de la defensa por la dignidad latinoamericana. Y escribió 2 libros que eran una suerte de Biblia de la izquierda latinoamericana, que yo me referí otra vez aquí a don Eduardo Galeano, que ya está desaparecido, que en paz descanse. Eduardo Galeano fue un excelente periodista, escritor, uruguayo, y el hombre escribió 2 libros que fueron emblemáticos. Las venas abiertas de América Latina y Memoria, creo que era Memoria del Fuego, creo que era la otra. Pero esos fueron dos especies de, dos libros como el libro rojo de Mao Zedong para esta izquierda latinoamericana que acusaban a Estados Unidos de todos los robos. El imperialismo norteamericano es el culpable de toda la pobreza, de todas las miserias de América Latina. Ahora se piden fondos que se revisen deuda, un fondo Plan Marshall y todo esto. ¿A quién se lo piden? Al imperio. A Estados Unidos que le piden todo. Y todo el mundo que quiera emigrar es para Estados Unidos. Miles de haitianos quieren emigrar. ¿Por qué no se quedan en México? Porque México es un país grande y un país que tiene muchas oportunidades. No va para Estados Unidos. Al imperio, a Satán. Es a Satán que se le pide todo. Centroamérica se quiere vaciar, pero vaciarse en Estados Unidos. No se van a vaciar en México, ni quieren coger para Argentina o para Brasil, no, para Estados Unidos, a la tierra de Satán. Todo el mundo quiere coger para donde la tierra de Satán. Entonces, todos aquellos mensajes, todas esas ideologías y todos esos planteamientos de izquierda y todo eso, ya eso se fue a pique todo. Pero todavía quedan voces aquí, usted lo ve todavía haciendo, tal vez vamos a llamarle haciendo pócimas, algunos que todavía creen en la revolución, pero ya esos son ánima en pena, como dicen, esos son gente que ya ha perdido el norte y puede quedar con esa nostalgia de la revolución, que años se pasaron hablando de eso, de esa forma disparatada, muchos, otros en forma más violenta quisieron ejecutar la revolución, otros asaltando bancos, asaltando billeteros, quinieleros, cambiadores de cheques, qué sé yo, haciendo muchísima diablura para hacer la revolución.
Y fíjense el resultado de esas revoluciones. Hay 3 revoluciones en América Latina anunciadas ahí. La revolución sandinista, la revolución cubana y la revolución bolivariana. ¿Para qué han servido esas 3 revoluciones? Para estar en la involución en lo que han caído los 3 países que están más pobres y más desamparados. Millones de sus ciudadanos han tenido que emigrar y es un verdadero caos lo que hay en América Latina. Y esas cosas uno le apena, a mí me apena. Yo, ayer, por ejemplo, oí, y he oído y he leído algunos comentarios que se han hecho sobre unas declaraciones que hizo Leonel Fernández. Que Leonel Fernández, bueno, es un hombre de formación de izquierda, pero no es una formación de izquierda para aplicar política de la izquierda, sino de formación, como decía vos, marxista. Vamos a decir, el marxismo para cultura, para procesos de vida, de formación, qué sé yo. Pero no es el método de trabajo político de Leonel Fernández, aunque sea un hombre de pensamiento marxista. Y lo vimos con un planteamiento que hizo, digo, no lo hemos visto, sino hace mucho tiempo que ha estado hablando de sus, o mejor dicho, exponiendo ideas sobre lo que debe ser América Latina o la región o hasta el globo, pero principalmente nuestra región. El expresidente Fernández habló de un plan Marshall para América Latina. Un plan que puede ser viable siempre y cuando los principales países de la América Latina, los más grandes, pero principalmente los 2 más ricos, que son Canadá y Estados Unidos, son los que tienen que cargar pesado, como dice. Y países de la Unión Europea o asiáticos como China, Japón, que quieran hacer contribuciones a ese fondo para que América Latina pueda salir a camino y esas cosas. O emprender programas y eso. No se le dio mucho calor porque, bueno, lo plantea Leonel Fernández, un señor de la oposición, que es un expresidente, pero no le escucharon, parece. Ahora creo que lo han planteado en un foro de esto. Creo que fue planteado en CEPAL, algo así. Parece que han planteado alguna posibilidad de que esas cosas se puedan llevar a cabo. Pero en esa propuesta de Leonel no hubo mucha crítica, o no hubo crítica, porque esas son planteamientos, diríamos, pensados, bien pensados. Son planteamientos viables y además que son planteamientos para arrimar o llevar a los países a estadios de desarrollo o de crecimiento que realmente son válidos en tiempos como estos. Se vio cómo funcionó ese plan cuando la Segunda Guerra Mundial para levantar a Europa. Una Europa destruida por la guerra. Pero eso quedó ahí. Ahora Leonel Fernández hizo un comentario sobre su partido y el narcotráfico. ¿Y para qué ha sido eso? Porque el hombre ha dicho que en su partido él velará para que el narcotráfico no penetre. Y además que su partido es pobre y que vive prácticamente de las contribuciones de la dádiva privada y de las contribuciones que da el Estado por vía de la ley electoral, de los partidos políticos. Y yo he oído gente, señores, enrostrarle a Leonel Fernández, que Leonel Fernández es jefe de una banda de narcotraficantes, que Leonel Fernández aquí protegió a los narcos de tal forma que él no se puede negar ahora porque él andaba con esos narcos, abrazado aquí con esos narcos. ¿Qué más oí? Que, bueno, que la gente de su entorno es gente que está tan marcada en los Estados Unidos que no pueden viajar, que no tienen visa,
para viajar a los Estados Unidos. Y eso todo el mundo sabe, que aquí hay muchísima gente que no tiene visa, que trabaja con políticos, que trabaja con militares, etcétera, y que están, o con empresarios, y que también están impedidos. Ahora, yo creo que hay que ser un poco justo. Aquí nadie le ha podido mostrar una foto a Leonel Fernández, y no porque no sea previsible que tengan fotos con narcotraficantes, porque todo el mundo sabe que un narcotraficante no anda con un sello ahí que diga que es narco. Ahora hay gente que se lo presentan a los líderes políticos y van, y los líderes políticos no toman advertencia sobre eso, porque si usted me viene a presentar a un señor, ¿cuál es el de usted? ¿Me lo va a presentar con un militante más? O como un empresario de la zona. ¿Cuál es la empresa que él tiene? Bueno, él tiene 2 billares, tiene 3 carwash, 2 discotecas, ya usted sabe, una gallera. Usted sabe bien. Y 2 ventas de vehículos, cosas de esto, como que el dealer. Ese señor no califica para que usted me lo presente a mí como un dirigente o como un empresario de la zona. Porque que ese origen de ese dinero, eso ya a mí me da mala pista. Eso debe decir un político, de una persona que se lo presenten así. Los políticos tienen que saber quiénes son, y ellos lo saben. Que no me digan a mí que no saben quién es, porque si fulano tiene un helicóptero, yo sé quién es. ¿Quién es que puede tener un helicóptero aquí? ¿Usted cree que un hombre que tiene la apariencia que tenía Quirino con un helicóptero, usted cree que ese señor me lo pueden presentar a mí como un empresario? Y mire que yo no soy presidente, pero yo quiero ver que me lo presenten a mí y que yo no identifique a cada quien por sus señas de identidad que las dan. Son señas autobiográficas, como dicen, que la tienen. Pero aquí el único caso, y digo, este asunto lo traigo, porque como se está hablando de este tema, y ese es un tema que va a complicarle la vida a cualquier político, partido y gobierno mismo, porque no va a ser fácil enfrentar todas esas situaciones de juicio y las cosas que vienen, porque faltan muchas cosas por aclarar de estos juicios y de este Falcón. Como nosotros hemos dicho, aquí hay ministros, viceministros, exministros, viceministros, exalcaldes, gente que pueden caer fácilmente en esa red de compromisarios con ese escándalo de narcotráfico y de lavado de activos. Y empresas, quién sabe. Entonces, un hombre como Quirino, que acusó a Leonel Fernández de deberle 200 millones de pesos, que él hizo esos aportes, que él entraba a la alcoba de Leonel Fernández con un maletín y que llevaba dinero, y que ese señor no tenga una foto que hayan mostrado de Leonel Fernández por lo menos montado en el colibrí, o Leonel Fernández abrazado con Quirino, o juramentándolo, porque todas esas son fotos que están ahí. ¿De quién? Del PRM, PRD, viejo. Y todo el mundo sabe quiénes fueron los que lo hicieron capitán, y quiénes lo advirtieron, y quiénes señalaron, y quiénes colaboraron con él, y quiénes le complacieron a él, haciéndole pistas, celebrándole su hangar, y 80,000 cosas de este tipo. Y haciéndose cargo políticamente, cargo de zonas. Pero ese señor la enfiló ¿con quién? Con Leonel Fernández. Pero no se ha podido mostrar una foto de Quirino con Leonel Fernández. Fíjense bien, estoy hablando de que oí ese comentario de gente que señalaba que Leonel Fernández es un capo. Y que de su entorno no pueden viajar a los Estados Unidos porque también son gente que están ligados a los capos. Oigan cómo es que se está hablando en este país. Entonces, yo recuerdo el caso del Señor del Tiempo, que es el único caso que le han mostrado a Leonel Fernández, retratado con ese señor, que terminó siendo un capo español. Ahora, un presidente de la República, imagínense ustedes, que venga el embajador de Colombia, el embajador extraordinario y plenipotenciario, qué sé yo, de Colombia en la República Dominicana, y le diga al presidente de la República que él le quiere presentar un amigo. Usted como presidente se va a negar a recibir al embajador de Colombia que quiere presentarle ese amigo. Primera pregunta.
Segunda pregunta. El amigo fue un empresario que vino al país y la banca le facilitó más de 900 millones de pesos para construir un edificio enorme que hicieron ahí en la Pedro Enrique Ureña. Y que ese señor hizo su inversión para vender sus apartamentos. Me imagino que trajo también una parte de su dinero para invertirlo. Ahora, toda la persona que viene a este país y es sujeto de crédito por 900 millones de pesos, no es verdad que los bancos le van a prestar dinero a una persona que no tenga una referencia bancaria de donde viene, de España o de los Estados Unidos, que fue de donde vino el señor ese del tiempo. Entonces ese señor no vino como un narco aquí, él vino como un empresario, y era un empresario de verdad. Y comenzó a construir su cosa ahí, pero con garantías. Y se le prestó el dinero. Ese señor fue llevado al palacio por el embajador de Colombia y se lo presentaron a Leonel. Leonel sale retratado con este señor. ¿Y quién le dijo a Leonel Fernández que el señor era un narco? Si le dicen que es un narco, Leonel no se retrata con él. Entonces hay cosas que la gente aquí está hablando por hablar, y por unos por envidia, otros por resentimientos de clase, otros porque son adversarios políticos jurados y actúan como verdaderos francotiradores. Y esas cosas, yo creo que así no se puede hacer la política aquí. Porque aquí, creerle a un capo que duró 9 años preso como el señor Quirino y que todavía vive hablando y muchísimas cosas dice, pero es un señor que no tiene credibilidad, porque aquí, ¿cómo usted le puede creer a esa persona? Y más, no ha podido desmentir que él fue traído aquí y fue probadamente visto por todo el mundo que fue traído por el poder de Danilo Medina y su gobierno para que atacara y dijera eso que se dijo de Leonel Fernández y tratar de sacar a Leonel Fernández de la competencia con fines de que se justificara que el único que podía seguir y garantizar el triunfo era Danilo Medina. Y así se hizo. Entonces esas cosas, yo creo que a los políticos, porque aquí al presidente Abinader, que todo el mundo sabe que se retrató con toda su gente, con todos sus narcos ahí, pero usted no puede acusar al presidente de que él sea narco. Ahora, que el presidente tenía que saber que ese dinero que tenían esa gente no era un dinero fácilmente demostrable, que tenía acta de nacimiento. Porque el dinero que tiene la familia del presidente Abinader tiene acta de nacimiento. Pero cuando usted ve una fortuna de ese tipo, usted tiene que huirle a eso. Y él, el presidente Abinader, no se cuidó de huirle a ese tipo de apoyos políticos, porque son gente demasiado comprometida. Entonces el PRM está embarrado ahí con todos estos diputados y diputadas embarrados hasta el cuello. Claro, no comprometido, porque el gobierno no se ha hecho compromisario de que esa gente, porque sean miembros de su partido, lo tienen que proteger. No, en ningún momento le han brindado protección ni nada, simple y llanamente que la justicia actúe. Y eso está muy bien. Ahora, usted venía a involucrar personas, como este caso que estoy señalando de Leonel Fernández, yo creo que eso es un abuso. Y aquí la gente se ha extendido y se ha excedido hablando y diciendo, y entonces ponen ese caso desde el tiempo. Como que Leonel Fernández era el socio desde el tiempo, pero del tiempo vino aquí limpio. Y entonces, ¿cómo usted puede identificar eso? ¿Cómo se puede desmarcar usted de una persona que venga, se le presten 800, 900 millones de pesos para construir un edificio? Es un exportador de, qué sé yo, de productos químicos, minerales, qué sé yo. O caliza, piedras o mármoles, no sé qué era lo que exportaba, y el hombre entonces, aprovechando su calidad de exportador, bueno, era un exportador de drogas también. Pero esas cosas, usted no puede tratar de degradar a Leonel Fernández por eso, porque Leonel Fernández entonces puede decir, pero es que yo he dado prueba de ser más eficiente que todos los demás gobiernos, porque aquí vino el procurador general de los Estados Unidos, el fiscal general de Estados Unidos, vino a testimoniarle que estaban agradecidos los Estados Unidos de la gestión contra las drogas, pero no solamente contra la interdicción de la droga, sino la extradición de los narcotraficantes y el apresamiento de todo ese equipo
sicarial que le acompañó, todo preso, lo de Paya y lo de Figueroa Goto, huido y preso y encarcelado otros y extraditados, ese fue el resultado, o fue de apaño y de amaño con el narco. Por tanto, yo creo que las cosas aquí, señores, en este país, los medios de comunicación y estas redes, que parece que la gente se excita creyendo como que será que las redes son inatacables, son una suerte de matadero donde usted va y tira a sus víctimas ahí, la desangra ahí, no hay problema. Uy, ¿cómo es esto? Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ayer nosotros nos atrevimos a pedirle a los organismos internacionales que fueron tan activos en aquella campaña antidominicana, llevada a cabo incluso por antidominicanos, por antipatriotas, que le dieron apoyo a esas gestiones de ONG y de algunas instituciones de carácter oficial, como para la OEA, como esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caucus negro en los Estados Unidos, del Congreso, eso tiene un poder enorme en los Estados Unidos, el caucus negro. El Centro Kennedy es una organización, me imagino, privada, una ONG privada, no sé si pertenece al Partido Demócrata de los Estados Unidos, pero es un centro muy importante de discusión, de ideas en los Estados Unidos. También organizaciones de Naciones Unidas, el ACNUR, también
la UE, la Unión Europea, bueno, de esas organizaciones nos quejábamos que siempre fueron tan activas contra la República Dominicana por el asunto del maltrato a los haitianos. Y el único país que cuida de los haitianos somos nosotros. El único país que lo trata como gente somos nosotros. Después todo el mundo lo trata como bestias, pero bestias salvajes, que no lo quieren ni su propia etnia africana de las islas, de los atolones, como le hemos dicho, del Arco, de las Antillas Menores o de las Bahamas, que tienen su misma costumbres. Lo único que tienen un nivel económico probablemente mejor, no probablemente, mejor que el de ellos, pero tienen la misma, qué sé yo, la misma etnia, el mismo origen tribal, directamente tribal. Nadie los quiere, pero ni Francia lo quiere en sus propias colonias que tienen el Caribe. No lo quiere. Y Francia fue que trajo el problema aquí. Ella fue que importó todo y que creó ese problema. Ese tumor lo creó Francia aquí. Entonces, a pesar de todo eso, a nosotros se nos acusó de todo. Ahora, con lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿dónde está el cura Serrano? Que fueron tan activos aquí cuando nosotros, los dominicanos, no cuando Leonel Fernández, ni Danilo Medina, ni el presidente Luis Abinader, no, porque esa gente no han actuado como actuaba Balaguer. Porque cuando Balaguer era que se hacía la campaña, lo que pasa es que Balaguer era una roca granítica. Entonces era duro tener que luchar con Balaguer, porque ni Clinton pudo luchar contra Balaguer. Entonces a Balaguer y al país se le acusaba de todo lo malo, esclavista, de que Balaguer era trujillista, que había patrocinado la matanza, que Balaguer era de lo que había pagado a los haitianos de dinero de Trujillo para subsanar los problemas del 37, y Balaguer era el que le patrocinaba esa mano de obra esclava a los ingenios azucareros de Central Romana, a los Vicini, al CEA, etcétera, etcétera. Todo eso se dijo, y que Balaguer era antinegro, que era antihaitiano, y la camiona, y eso, bueno, todo era degradante para el haitiano, que no se podían deportar, que se deportaban en forma arracimada y que no se tomaban en cuenta ni siquiera si la gente tenían bienes o tenían algo que perder. Aquí era para allá, en camiona, para la frontera y botados. Esa gente se envalentonó después que Balaguer salió del poder, porque con Balaguer no le salía, y Balaguer como decían, Balaguer no le escuchaba. Ahora, los gobiernos temblorosos que vinieron después de Balaguer, entonces estos grupos se cebaron contra ellos y se encaramaron y se metieron en los gobiernos. Ahí vimos las voces de Gustavo Montalvo. ¿Dónde están? ¿Por qué no dicen que Estados Unidos está abusando de los haitianos? Que lo digan. Ayer decíamos de los organismos, pero hoy le vamos a pedir a eso. ¿Dónde está Juan Bolívar Díaz? Embajador, que diga ya en España que critique a Estados Unidos. Que sea voz de Martelly, como dijo Martelly. No, la voz nuestra allí, la cabeza de playa de nosotros es Juan Bolívar Díaz. Capitán general, como hemos dicho nosotros de la traición, allá vocero en Europa, que vaya y diga ya en la estación de Atocha de Madrid, o allá o en el metro de Francia, de París, que vaya y denuncie lo que están haciendo los raiders, esos vaqueros norteamericanos con los haitianos. ¿Y por qué no van y denuncian a Estados Unidos? Al presidente Biden, que lo denuncien. Porque si hubiera sido Trump, se van y lo denuncian. Pero al presidente Biden, que también es un gobierno que apoya a los lobbies, que ellos le pagan para que lo defiendan, los lobbies sodomitas, fusionistas, los lobbies antivalores. Vamos a estar claros que ese gobierno dijo que tiene 4.000 millones de dólares, dijo la señora Jacobs. 4.000 millones de dólares el gobierno de Biden va a repartir en América Latina, pero no a los gobiernos, porque son muy corruptos. ¿A quiénes que se lo van a repartir? A esas ONG. Esas son las que van a buscar el dinero. Entonces, no ha salido una voz. Gustavo Montalvo,
un señor apellido Lozano, el del Instituto de las Migraciones. ¿Dónde está el vicecanciller Sillier de Flaxo? Esos son otros. ¿Dónde está el señor Roberto Álvarez, que está allá en Estados Unidos? Está en Nueva York, que le ponga una nota de protesta. Él, como dominicano, pro haitiano, que le ponga una nota de protesta, no como canciller, para no comprometer el gobierno. Pero él, como dominicano y como pro haitiano, que le ponga una nota de protesta al gobierno norteamericano por el trato dado a los haitianos, tan defendido por ellos, Almagro. ¿Dónde está el señor Lozano, del Instituto de las Migraciones, repito? ¿Dónde están esa gente? Todas ese herbazal, ¿dónde están las demás hierbas? Como dice, de ese herbazal crecido y tupido. ¿Dónde están esos defensores? ¿Dónde están esos críticos? Que repito, se cebaban con esos gobiernos temblorosos de Danilo Medina, comprometido con la traición, o Leonel Fernández y el propio Hipólito Mejía, y el del presidente Abinader. 4 gobiernos temblorosos que hicieron como el avestruz o se taparon la cara. Se vendaron la cara para no ver la realidad del vaciamiento haitiano en la República Dominicana. Hoy están callados. ¿Dónde están esa gente? Un Roberto, un tal Rodríguez Marchena. ¿Por dónde anda eso? ¿Por dónde anda ese señor? Que eran tan defensores de esa política. ¿Dónde está un señor que era ministro del gobierno de Danilo Medina, apellido Fadul? ¿Dónde estará? Ministro de malos recuerdos, porque ustedes saben el tollo que se hizo ahí en impuestos, en interior y policía, con aquel famoso plan de regularización, ese plan de traición al país. Callados. Protéstenle a Estados Unidos. No ha salido uno no ha salido. Los de Marcha Verde, eso no ni cuando salían a la calle a protestar, obviaban el problema haitiano. Eso no es problema para el pueblo dominicano. Los representantes de la Unión Europea, ¿dónde están? Haití siempre ha dicho Manuel Fermín, Haití y Palestina son los 2 países o las 2 naciones que tienen más defensores, pero son los que tienen menos amigos en la comunidad internacional. Bueno, del viaje del presidente Abinader a Nueva York, el presidente ha tenido muchas actividades, no hay duda de ello. Actividades con la comunidad dominicana, presencia masiva, bien tupida, porque tenemos muchos dominicanos que viven en la urbe mayor de los Estados Unidos. Nueva York es la ciudad más importante de los Estados Unidos. Aunque Washington es la capital, pero Nueva York es Nueva York. Nueva York es la capital del mundo. Eso no se le puede negar, porque esa es una ciudad demasiado cosmopolita y demasiado importante y demasiado influyente en el mundo entero. Nadie discute eso. Entonces yo decía, de ese viaje ese viaje que el presidente de 6 días, un viaje tan comprometedor, porque entonces los compromisos del presidente que tenía que hacer, bueno. Y yo decía que la diáspora va a poner sus condiciones, y bueno. No hemos podido seguir con detalles todas las cosas que habrá oído el presidente y de las que se habrá comprometido el presidente. Ahora, una de ellas ha sido el de esta oficina, una oficina, diríamos, una oficina conjunta que ha ofrecido el gobierno para en Estados Unidos, en un edificio, que yo no sé si será el edificio del consulado americano, no sé, del consulado dominicano, no sé. Pero donde está ubicado es en Brick Avenue, y ahí en Brick, ahí no viven muchos dominicanos, no sé por qué va a escoger eso ahí, pero se van a poner unas oficinas de aduana, Infotec, oficina de
que otra institución, Aduanas, Infotep, SENASA y el Banco de Reserva. Y la única oficina, pienso yo, que se necesita para que la diáspora canalice es la del Banco de Reserva. Porque el Banco de Reserva es una institución que tiene de muchos programas, ahora mismo se han puesto en ejecución varios programas para adquisición de viviendas, propiedades, etcétera, viviendas o propiedades comerciales, locales comerciales, viviendas, repito, automóviles, qué sé yo, vehículos para las familias dominicanas que quieran aquí. Entonces, los dominicanos, si tienen oficinas del Banco de Reserva que les facilite sus remesas, las transacciones comerciales, transacciones con su dinero, cuentas que le abran ahorro a los dominicanos que quieran ahorrar su dinero en dólares, que la cuenta del banco puede establecer allá, que el banco canalice la remesa, que el banco le facilite los créditos y todos esos programas de asistencia de crédito que tiene y de incentivo que tiene el Banco de Reserva, excelente. Ahora, las demás oficinas, ¿qué buscamos para allá? Entonces, esas eran las cosas que yo decía, pero ¿y cómo que el presidente se va a comprometer a dar tantas cosas y a ofrecer y a dar? Es que no se puede, yo no sé qué beneficio va a tener esto. Porque ¿qué vamos a hacer con una oficina de SENASA o de Infotep? O de aduanas. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer con las aduanas si se canalizan las cosas por los consulados? Perdón. Perdón. Y el consulado emite su factura, qué sé yo. ¿Cuántos años tenemos haciendo operaciones aduanales? Y que esas cosas se canalizan aquí y que el director de aduanas ha ido y le ha explicado a los dominicanos, miren, tengan cuidado con los envíos de aquellos paquetitos, porque se van muchas cosas de contrabando, mandan armas, mandan drogas, qué sé yo, se cuelan muchísimas cosas, armas ligeras o armas largas también. Se pueden llevar prendas y cosas de eso, entran de contrabando en esos paquetitos y esas cosas, bueno, hay que tener una regulación sobre ello, el director de aduana que vaya allá y explique o mande su gente, esa cosa está bien. Pero para que esas oficinas, cosas como del PRD, y yo he dicho, esas cosas a uno le preocupan porque como que nos retrotraen aquellos tiempos y entonces yo no sé si es que al presidente le están diciendo o le soplan o le susurran que el presidente lo está haciendo también, que es lo mejor y bueno, y los premios y las alabanzas. Entonces esas cosas, yo pienso que el presidente tiene que estar, debe entrar en un estado de reflexión, en un estado reflexivo y que le pase a su mente, recoja lo que pasó aquí en los gobiernos del PRD. ¿Por qué esos gobiernos le fue mal al final, pero le iba muy bien al principio? Vamos a ir explicando esas cosas, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, no sé, repito, o insisto, y es cierto, si es que alguien de la sociedad civil, esa sociedad civil vive susurrando y soplando y diciendo muchísimas cosas, todas esas reformas también parte de diríamos de las encrucijadas en que se está metiendo el gobierno. Esa sociedad civil dominicana se ha sugerido todas las reformas que se han hecho y se han tenido que devolver y las recogemos, volvemos, no dan resultados y hemos avanzado muy poco, pero son los reformadores. El presidente le toma toma el título de reformador, él quiere ser el reformador. Pero Obando fue el iniciador, Nicolás de Obando. Santana fue llamado el libertador. Bien. Lili, se buscaron su nombre, el pacificador. Y a Trujillo le buscaron su nombre también, el benefactor. A Balaguer quisieron ponerle como el constructor, pero Balaguer no le tomaba como es la palabra a nadie, esa cosa como que se la... Ni caso le ponía Balaguer a eso. Podía tal vez sacar una sonrisa rara, de esa sonrisa medio sardónica también, pero a Balaguer no le atrajo mucho el nombre ese del constructor ni nada de esas cosas. Pero el presidente asume el de reformador. Y repito, están en ese tipo de encrucijadas. Entonces, el presidente, digo yo, esas cosas de Nueva York, más las ofertas que se han hecho localmente, ¿cómo es que se va a cumplir con todas estas cosas? Entonces, un país cargado de problemas, con tantos problemas como lo que tenemos localmente, problemas que se señalan, problemas de delincuencia, problemas de caminos vecinales, de carreteras, de clínicas rurales, de hospitales, de medicamentos, de pandemia. Tenemos problemas de desempleo, problemas de migración con ese problema haitiano. Tenemos los problemas de reforma a la policía para poder combatir la delincuencia. Necesitamos organismos policiales más. Tiene la misma persecución de la corrupción, la transparencia a lo interno del gobierno, esa vigilancia que hay que mantener. Es decir, todo esto es un cóctel, hemos señalado nosotros, de problemas que no es fácil. Las viviendas ofrecidas, entonces la cantidad de obras ofrecidas, pero ya uno sabe las dificultades que se presentan, uno ve ya instituciones que usted la ve calladas, que arrancaron con una velocidad de hacer cosas y que las que se iban a hacer. Yo recuerdo a este señor de Yejí que tantas veces decía yo, es de las presas, de las hidroeléctricas, y que vamos a construir una presa allí, que vamos a hacer... Todas esas cosas se quedan en un marco prometedor, promesas, porque hay que planificar lo que se va a hacer. Y no hay planificación de nada. Esa oficina, nosotros no sabíamos que se iba a hacer esa oficina en Nueva York, que se iba a esas extensiones para allá. Pero todo se está actuando en forma precipitada o en forma
me da la ganaria, no hay estudio, no hay planificación, esas cosas no se pueden hacer así. Se ofrecen obras y no están los recursos, no están los presupuestos establecidos, ni siquiera los estudios. Y uno piensa que si el gobierno sigue así, va a terminar mal. Antonio Guzmán. El gobierno de don Antonio Guzmán fue un éxito. Mano de piedra Guzmán. Todo ese, diríamos, tumbando toda aquella estructura represiva del gobierno de Balaguer. Bueno, que todos esos cuadros militares represivos fueron sacados y la gente celebraba eso. Y yo creo que lo celebraba con gusto. Porque siempre la gente del balaguerismo, hubo mucha gente del balaguerismo que señalábamos eso, en privado se lo decíamos. A muchos militares, yo se lo llegué a decir, amigos míos, miren, con esa represión, ustedes no pueden sustituir los políticos. Yo se lo dije a un general en San Juan que lo estimo muchísimo y lo quiero. Pero usted no puede ser el jefe de la política aquí porque usted es un guardia, un militar. Ah, pero yo soy el gobernador político y el gobernador militar, Manuel Fermín, aquí. Explíqueme usted. Ahora se perdieron las elecciones. Entonces, don Antonio Guzmán desmontó esa estructura. Esa es la realidad. Y la gente ya no le gustaba eso. Y se lo dije a uno de mis amigos más sentidos que tenía yo ahí, que era el doctor Ricardo Ricur, me acuerdo, director de INEP. Que no entendía el doctor Ricur cómo podía Balaguer perder las elecciones. Digo, doctor, la va a perder, pero no es Balaguer. El pueblo no odia a Balaguer. El pueblo lo que no quiere es la represión militar, que ya está harta de eso. Don Antonio vino, su gobierno nuevo, limpio, aire fresco, las ventanas abiertas, como decía el doctor Peña Gómez. Y don Antonio no hubo un gobierno más popular en los 2 primeros años que Antonio Guzmán y terminó suicidándose. Y un gobierno cargado de problemas al final. Ese gobierno que era tan aclamado. Pero Salvador José Blanco vino también con sus lemas de la mano limpia. Y bueno, y aquel gobierno que lucía diríamos, tan humilde y callejero y de cercanía y de cuidar los recursos públicos y de transparencia. Bueno, mano limpia. ¿Y cómo terminó eso? ¿Qué pasó 2 años después? ¿Qué le pasó a ese gobierno? Un gobierno que era tan popular. Le vino la impopularidad y todas las inclemencias del tiempo político, como se dice. Entonces, el gobierno de Hipólito Mejía, los primeros 2 años, ese gobierno era un éxito. ¿Por qué? Bueno, venía con la fortaleza del gobierno anterior, le dejaron un país más o menos organizado, le dejaron un país fuerte. El gobierno de Hipólito Mejía vino con sus préstamos, sus créditos y sus cosas, y los 2 primeros años, un encanto. Y arrasó en las elecciones del 2002. Y basado en eso dijeron, vamos a la reelección, porque tuvo un éxito la reelección con este hombre tan encantador. ¿Y cómo terminó ese gobierno? En forma pestosa, en estado de acusación total. Y los 2 primeros años son encantadores. Entonces, este gobierno, el doctor o el licenciado Luis Abinader, si no se sienta a reflexionar, lo ha dicho Manuel Fermín, pues insisto en eso, y es cierto, si no se sienta a reflexionar el presidente, a pensar en esas cosas que yo estoy recordando, y sentarse a hacer las cosas que hay que hacer, con prudencia, con inteligencia, con planificación, porque es que no se puede actuar a la ligera. Ahí está doña Sonia con todos sus problemas, doña Sonia Guzmán. Ahora están viendo la realidad. Veo ahí ella diciendo, más que un deseo, porque nosotros que vamos a exportar coco para los Estados Unidos, pero estamos importando coco de Tailandia y de Guyana, importamos coco para la industria nacional y vamos a exportar a Estados Unidos. Chinón, la pitahaya, esas cosas son 3 tareas, señora doña Sonia. Con 4 furgones estamos... Lo que hay que proteger a empresas como yo dije aquí a Macapí, que produce 50 millones de dólares y va a producir 100 millones de dólares en 1000 furgones. Y ustedes tienen que irle a arreglen la carretera para que el exportador y el desarrollador pueda realmente avanzar. Apoyen ese tipo de empresas fronterizas, vamos a apoyar para que se siga la exportación, pero no me hablen de exportar coco cuando no hay un programa ni siquiera de rehabilitación de cocoteros.
ni de fortalecimiento genético del coco criollo. ¿De dónde que vamos a exportar? ¿Qué es lo que vamos a exportar? Eso es un deseo. Cuando vimos que el DERECAPTA se firmó adheridos, ni siquiera discutimos nada. ¿Cuáles eran los problemas que nos iba a generar eso de mercado, el entorno empresarial, el empleo que íbamos a perder, el empleo que podíamos ganar? ¿Quién discutió eso en el DERECAPTA? Los aranceles y las medidas no arancelarias, sanitarias, etcétera, etcétera. Toda esa asimetría que nosotros teníamos, eso no se discutió. Entonces ahora andamos haciendo pininos, ahora andamos preocupados que el DERECAPTA, que el arroz, veía ayer y hablaba de eso con doña Sonia, de lo que está haciendo doña Sonia Guzmán, la embajadora. Pero esas cosas son tardías. No es culpa de este gobierno, desde luego. No es, pero ella fue la principal artífice de ese acuerdo que se firmó con los Estados Unidos. Ella fue la que tenía que medir cuáles eran las consecuencias de no haber discutido ese acuerdo. Hoy anda preocupada. Entonces, si le sumamos esos problemas que no son de este gobierno, repito, pero se le van a sumar esos problemas. Y yo creo que el gobierno necesita sentarse a reflexionar, a repensarse, pero tal vez yo estoy equivocado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.